Por aquellos años tendré unos 25 años. Ya de casado tendría 5. Se pudiera decir que me casé algo joven, y lo cual no me arrepiento. Pero eso trajo hacia mí algunas conductas de las cuales al día de hoy me avergüenzo. Entonces, pues, dichas conductas eran señaladas por mi madre. Hijo, Mariana es buena mujer. No le hagas lo que le haces. Un día la vas a perder y te vas a arrepentir. Eso me dijo mi madre cuando me descubrieron por primera vez en una infidelidad. Recuerdo todavía la sensación de aquel consejo. Había otro pequeño gran defecto que tenía. Era afecto a las bebidas embriagantes. Trabajaba como mecánico en un taller y eso hacía que la convivencia entre el alcohol y camaradería fuera fructífera. Vaya, nos quedamos después de horas de trabajo ingiriendo bebidas alcohólicas. Era una práctica común y frecuente. Entonces, analiza esto. Cuando no llegaba alcoholizado, llegaba tarde, por andar con otras mujeres. Francamente, esa era mi vida por aquel entonces. Bueno, algo que no te conté. Mi madre particularmente era muy religiosa. Una advertencia. Decía que allá en La Resolana, el pueblo donde era ella, a los muchachos, a los señores que anduvieran muy tarde alcoholizándose, se les aparecía el charro negro y se los llevaba para darles una lección. Los arrastraba por las calles empedradas de aquel pueblo, arrastrados por su caballo. A mí eso no me va a pasar, mamá. ¿Cómo crees esas cosas? Le decía. Entonces, hubo una época, un tiempo, en el cual todos los del taller íbamos a un centro botanero. Te preguntarás qué es un centro botanero. Tal vez me estás escuchando de otro país y no sepas la definición exacta. Prácticamente es un bar atendido por meseras de moral relajada. Tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Eso es. Y al que asistíamos tenía las mejores. A mí nunca me gustó enrolarme en ese tipo de situaciones. Se me hacía un gasto absurdo pagar cantidades estratosféricas por un poco de atención y cariño. Pero bueno, el chiste era ingerir bebidas alcohólicas fuera de lo que fuera el taller, principalmente los días de pago. No había mucho por hablar. Incluso yo llegué a decirles a mis compañeros que mejor nos quedamos en el taller, ya que los gastos eran desproporcionados. La venta de alcohol naturalmente ahí era más cara. Ellos encantados de la vida. Yo no tanto. Pero entonces, un día particularmente, me sentía solo. Me sentía triste y no entendía el por qué. Tenía mi familia, 2 hijos, a los cuales, insisto, no me enorgullece decirte que no les daba la mejor de las atenciones. Esto debido a que mi mente, si no estaba ocupado con otra mujer, estaba ocupado y atendiendo asuntos sociales. Pues sí, en la bebeta. Bueno, no sé, un vacío extraño. Había un personaje, el Bigotes, que trabajaba con nosotros. Me llegó a decir incluso que eso era falta de Dios. Mochilón, yo le decía, debido a que todo lo relacionaba con Dios. No bebía, pero varias veces me acerqué a él a decirle de ese extraño vacío, de las ganas de enmendar el camino, pero había algo que no me dejaba.
Naturalmente era yo mismo, pero no me lo explicaba por aquellos años. Mi mente joven y fértil para las estupideces hacía que hiciera de las mías constantemente. Entonces, quería, ¿cómo decírtelo? Estar solo con mis pensamientos. No quería pláticas de borrachos. Lo único que quería era aislarme, tomar un trago y pensar las cosas. Desconozco por qué me sentí aquel día así. Entonces me dirigí a la cantina, que llevaba por nombre El Palomito. Llegué y estaba saboreando una cerveza, pensando. Pasé a la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Yo creo que sería el número 12 cuando ella apareció. Lo único que le vi primero fueron sus piernas. Ya había rechazado a un par antes que me habían propuesto compañía, pero ella tenía algo que me llamaba la atención. Francamente, tenía el físico y el tipo de mujer que me gustaban. Pelo largo, castaño, trigueña, figura esbelta, tacones. Ay, solté un suspiro. ¿Me disparas una cerveza?, dijo con voz tenue y delicada. Y francamente, lo que hizo que yo le invitara a aquel primer trago fue que nunca la había visto por ahí. Incluso por eso no quería hacer mucha plática con las otras, porque habían estado con mis compañeros de trabajo y a ella no la había visto. De algún modo pensé que era nueva y yo tendría que contarle las buenas nuevas a mis compañeros. Sí, claro. Y empezamos a platicar. Parece que entendía perfectamente lo que estaba pasando en ese momento. Era un libro abierto, por así decirlo, para ella. Las palabras fluían. Oye, incluso hasta lloré un poco con ella. Me recosté en su hombro y era cálido. Sabía exactamente qué palabras decir para hacerme sentir mejor. Pero pasamos de la tristeza a la alegría. Después estábamos a la risa y risa, tome y tome. Entonces, una cosa llevó a la otra. Comenzamos a besarnos, a tener un momento apasionado. ¿Qué importaba que fuera lo que fuera? ¿Qué importara que nos conocieran?, pensaba yo. Me sentía lleno, pleno. Es más, no recuerdo ni cuánto tomé, ni cómo salimos de aquel lugar. Dejé de pagarle las cervezas. Si quieres ya no gastes. De aquí yo tomo. Y le preguntaba entonces que por qué no la había visto. Y me cortaba la plática con otra cosa. ¿Qué importaba? Una más para mi colección. Y cabe mencionar que era joven, hermosa. De verdad, subrayo, de lo mejor que me había agarrado hasta ese momento. Entonces, la oportunidad de oro. Te comento que los gañanes de mis compañeros de trabajo tenían que pagar fortunas únicamente por estar con ellas ahí dentro del bar, sin tener intimidad. Entonces, yo ya me sentía ganador al no pagarle tanto por compañía. Me sentía galán, apuesto. Pero las palabras que sellaron lo que sería una noche perfecta las dijo ella. Vámonos. Ya no quiero estar aquí. Sí, vámonos. A 3 cuadras de aquí está el motel. No me siento cómoda ahí. Vamos a mi casa. Se me atoró
hasta el trago de cerveza que acababa de tomar. ¿Sí vamos? No lo podía creer. Sería la noche redonda y perfecta. Tú sabes perfectamente lo que eso significaba, ¿no? Llegamos y uno pensaría que ese tipo de mujeres tiene su vida hecha un desorden. La casa era una casa normal. No le pregunté ni un poco por qué se quería dedicar a lo que se dedicaba. Nada. Viendo las fotos que anunciaban viejos recuerdos. ¿Y él? ¿Quién es? Mi papá. Ah. Entonces, cuando menos acordé, ya estaba en su alcoba, acostada. Le hablé, como en eco, como en susurro. Ya ven, no lo pensé dos veces. Ya quería probar aquel regalito. No me lo vas a creer, pero el candado, el sello de esa noche redonda, estuvo espectacular. En la oscuridad nos entregamos todo. Sí. No hubo espacio para... Bueno, no te quiero abrumar con detalles innecesarios. Entonces, algo quebró el turrón de aquel momento. Me quedé dormido por unos instantes, tal vez una hora, hora y media, no más. Ella estaba acurrucada en mi pecho. Un frío recorrió mi piel. La habitación se tornó fría. La cobija que me cubría no mitigaba aquel frío. Naturalmente era el frío de la madrugada, ya que ese día estaba lloviznando. Cuando vi el reloj, iban a dar las 3 de la mañana. Faltaban escasos 10 minutos. Y algo me decía, me repetía y me repetía en la cabeza las palabras de mi madre y su leyenda del charro negro. Empecé a sentir un miedo extraño. Quería salir corriendo de ahí. Una especie de resaca. Sí, resaca por todo. Arrepentimiento del dinero que había gastado, de lo que había acontecido, de toda la tarde que había perdido ahí hasta llegar a esas horas. Ese no era mi hogar. Por mucho que me haya gustado ella. Oh, olvidé decirte, su nombre era Adriana. Era momento de regresar a mi casa. No lo pensé mucho. Estaba profundamente dormida. Salí y aún me estaba fajando los pantalones cuando enfrente un grupo de drogadictos, de esos que saben pernoctar por las noches en búsqueda de sustancia o consumiendo sustancia, se me quedó viendo. Me dio algo de miedo porque pensaba yo que me iban a asaltar. Pareciera que habían visto un muerto. Pálidos que se pusieron. Nos acercaron. Por algún momento también cruzamos miradas. Me fui. Llegué y dormí en casa. Sentí aquel calor de hogar y el descanso, el cual fue interrumpido, un golpe en el estómago. Luego, ¿tú dónde andabas? Trabajando. ¿Sí? ¿Y trabajando te arañaron la espalda? Entonces, por algún momento había olvidado lo que había pasado hace algunas horas.
pero recordaba. Y no recordaba que Adriana me hubiera arañado la espalda. ¿Qué te pasa? Mírate. Y efectivamente, viéndome en el espejo del baño, arañones de sobremanera en mi espalda tenía, algunos muy profundos, moretones. Esos fueron los que me salvaron para dar la explicación. Le dije que no recordaba y que tirando a la basura me había caído. Una explicación estúpida, pero a final de cuentas me lo creyó por dichos moretones que tenía en los brazos, en las muñecas de mis manos, en mis pies, en mis muslos. Extraños moretones. No daba crédito a lo que tenía de marcas por mi cuerpo. Además, me hizo alusión a lo siguiente. ¿Y qué había hierbas o qué? ¿Por qué? Mira tu ropa. Estaba totalmente cubierta de zacate y hierbas secas. Como si me hubiera revolcado en un cerro en tiempo de secas. Los calcetines estaban llenos de espinas que crecen en los lotes baldíos. Y por eso con la explicación que le di quedó conforme mi esposa. De puro milagro la libré. Entonces ese mismo día, en unas horas, me moría de ganas por contarle a todos en el taller lo que había pasado. Llegué y les conté y me tacharon y tildaron de mentiroso. Sí, una nueva, se llama Adriana. ¿Vieras qué chulada? Luego vamos para que vean. Pues bueno, quedó la moneda en el aire. Naturalmente fuimos y no la volví a ver. Todos me tacharon de mentiroso. Incluso todas las que trabajaban ahí, las otras meseras, dijeron que no la conocían. Y yo juraba y perjuraba que había pasado la mejor de las noches en el Palomito. No la conocían. Que me habían visto ir, pero había estado solo, tomando. Que me habían de cierto modo triste, platicando mis penas entre murmullos. Que eso sí, no se dieron cuenta cuando me había ido. Y yo pensé que estaban jugando, pero no. Convencidas estaban de que me vieron solo, las que me vieron y más o menos me ubicaban. Y la otra era de que no conocían a Adriana. No me quedé a gusto. Tal vez ella había entrado solamente aquel día y le dio vergüenza y ya no quiso volver. Y ellas, al no saber de que había sido su primer día, no se percataron de su existencia. Me armé de valor. Una noche como aquella se tenía que repetir. Tenía que ir a su casa. Total, nada tenía que perder. Además quería verle. Quería, de cierto modo, resolver ciertos asuntos de promesas que aquel día en plática se hicieron. Yo la quería sacar de ahí. Me decía que no estaba por gusto, sino por necesidad. Por buscar pagar una deuda. Recuerdo bien esas palabras. Y por más que tocaba, nadie abría. Incluso llegué a pensar que era la casa de al lado o la otra, porque no lucía como días antes había visto esa casa. Se veía polvorienta,
abandonada. Incluso la fachada no lucía igual. Tal vez era por los tragos o por las horas en las que habíamos llegado. Y me demoré un rato tocando. Bueno, ya vendré otro día. No llevaba ni media cuadra cuando alguien me chifló y me hacía la seña de que fuera. Sí, que me aproximara a donde me estaba llamando. Enfrente había una tienda y el señor era el que me hablaba. Cuando yo había llegado justamente tenía algo de gente y mientras despachaba se percató de mi llegada. Entonces él me sabría dar razón, pensé yo. Me acerqué y algo extrañado recuerdo me dijo: ¿a quién buscaba, oiga? A Adriana. ¿La conoce? ¿Adriana? Sí, ahí vive. El silencio se apoderó de nosotros. Pareciera que nos habíamos quedado mudos, tanto él como yo. Yo esperando la respuesta y él buscándola. ¿Qué es de usted? Pues conocida. ¿Es su familiar usted o no? Oiga, pero hace años, muchos años, que ella falleció. No le quise decir nada, ni siquiera darle la explicación de lo que había acontecido días atrás en esa casa. Se me bajó la sangre a los pies. Sin que me viera asustado, le seguí la corriente. Sí, ¿cómo? Adriana. Pelo castaño, sí, es Adriana. Por eso le preguntaba si usted era familiar. Hace mucho nadie se para por aquí, desde la tragedia que le pasó. ¿Qué tragedia? Pues justo ahí en esa casa, el marido se había enterado que le había sido infiel y este no pudo soportar los cuernos y fue así como la mandó el más allá a golpes. Posteriormente la enterró ahí dentro. La casa jamás volvió a ser ocupada. Yo no les quería creer. ¿A quién? A los vaguillos. Justamente me platicaron que habían visto salir a alguien y yo pensé que eran alucinaciones de tanta droga que se meten. No tanto, hace unos días me dijeron precisamente que vieron salir a un hombre, que les pareció bastante extraño porque la casa, después del homicidio, quedó, se puede decir que clausurada. Y jamás nadie se volvió a meter. Está tal cual. Usted puede ir a corroborarlo. Ya para ese entonces estaba en shock. Sabía que él no mentía. ¿Qué razón tenía para hacerlo? Yo iba prácticamente desconectado de la realidad, cuando por un pequeño espacio de la ventana se veía perfectamente el interior. Era la misma casa a la cual yo había ingresado. Todo en desorden, los muebles, cazuelas viejas ya de años que habían quedado y habían atestiguado el homicidio de Adriana. Todo lleno de polvo. Ni siquiera los ladrones ni los drogos se animaban a entrar, porque el crimen había sido brutal. Y yo recordaba las palabras de mi madre.
Hacía alusión a aquella vieja leyenda. Después de eso jamás volví a serle infiel a mi esposa. La lección había sido bien aprendida. De cierto modo no fue el charro negro, ni el jinete de la calandria, un espectro del más allá, que había pagado su deuda, que había dado la lección a alguien que también era infiel, y tal vez no querían que acabara como acabó ella. Actualmente mi pareja y yo ya no estamos juntos. Al tiempo se separó de mí y creo que fue lo mejor. Somos buenos amigos y yo actualmente tengo otra pareja a la cual ya no le soy infiel.